también a la directora ejecutiva de UNODC por su presentación y celebramos la presencia de los ministros de Asuntos Exteriores en este salón. La situación en Haití sigue siendo poco halagüeña, como todos los presentes en esta sala. Al Reino Unido también le preocupa muchísimo la situación de seguridad, que no deja de deteriorarse, con homicidio, secuestros, con las violaciones en masa y otras formas de violencia sexual que perpetran las bandas y que instigan el miedo en las comunidades, el reclutamiento de niños, los ataques de francotiradores en zonas civiles, la inseguridad alimentaria. Todo ello ha contribuido a lo que Naciones Unidas para Derechos Humanos ha denominado una pesadilla. Es espeluznante que el pueblo de Haití, mujeres y niños, vivan en esta situación terrible todos los días, y debería ser una llamada de alerta para la comunidad internacional. Apoyamos sin ambages el nombramiento del alto comisionado sobre derechos humanos en Haití a principios de este mes, respondiendo a la petición del Consejo de Derechos Humanos. Tal como figura en el informe del secretario general, está claro, la Policía Nacional de Haití está sobrepasada, no cuenta con los recursos necesarios para responder a los graves desafíos de seguridad. Alentamos a los socios internacionales a que colaboren en los esfuerzos de Haití para atajar las causas raigales de la violencia de las bandas. Reconocemos la necesidad de ofrecer una respuesta a la petición de Haití para obtener asistencia internacional adicional y respaldamos los debates del Consejo sobre este tema. Colegas, se ha creado un alto consejo de transición, paso positivo para la aplicación del acuerdo político del 21 de diciembre, y celebramos los pasos hacia un diálogo político más amplio, y pedimos de nuevo a todos los actores que redoblen los esfuerzos para alcanzar consenso. El Consejo debería estar dispuesto a considerar a añadir nuevos miembros a la lista de sanciones para que lleguen aquellos que socavan la paz y la estabilidad en Haití. Es fundamental que la población se una para superar el estancamiento político y acordar una hoja de ruta para la celebración de elecciones democráticas y un mejor futuro para el país. Doy las gracias al Reino Unido. Voy a intervenir ahora a título nacional. Acogemos con agrado el que participen de esta reunión el ministro de Asuntos Exteriores de Haití, el señor Jean Genieux, así como también el ministro de Asuntos Exteriores de la República Dominicana, el señor Roberto Álvarez. Agradecemos también a las ponentes por sus exposiciones, tanto a la señora Salvador como a la señora Fati Wali, respectivamente jefa de la BINU y directora ejecutiva de la UNODC. Es imperioso que se restaure el orden en Haití, y mientras tanto la situación empeora y la población hace justicia por mano propia. Todas las salidas de la ciudad han sido bloqueadas. Esto ha interrumpido la entrada de insumos. La población teme por su vida. Las violaciones, los homicidios y los secuestros son la norma. No se puede hablar del sistema de atención médico o educativo como uno que funciona con normalidad. Esto no se puede describir tampoco como crisis. Esto es un desastre político y económico y humanitario. Ni Haití ni la comunidad internacional entienden realmente cómo poder ir desilvanando este problema, cómo ayudar al país a que no caiga en el abismo. Las organizaciones humanitarias, incluidos los organismos de las Naciones Unidas, están haciendo todo lo posible para salvar a Haití del hambre y para atender las necesidades básicas. El Consejo de Seguridad debe atender estos desafíos de seguridad y políticos entrelazados entre sí. Se le debe dar prioridad a la cuestión. Partiendo de lo que nos llega de Haití y de los países occidentales, hay que resolver los problemas restableciendo el poder del Estado. Y esto se tiene que hacer a través de la aplicación del documento que fue publicado hace algunos meses. Y desde entonces no se ha visto
avance para que se celebren elecciones en el país, ni tampoco ha dado resultado la investigación sobre el asesinato del expresidente, señor Moïse. Lo único que hemos visto fueron 2 años de silencio, que genera más incomodidad entre las autoridades. El hecho de que los sospechosos hayan huido hacia los Estados Unidos de América, según se aduce, complejiza la situación. Es importante que se participe en un diálogo amplio que tenga en cuenta al pueblo. Lo que ocurre es que no podemos imponer soluciones que disten de la realidad, como ha sido el caso. Se han visto intentos de recurrir a las sanciones para interferir. Y la situación de Haití es el resultado de políticas neocoloniales y de injerencia externa. Y seguir por este rumbo no es una solución. Hay ejemplos de crisis institucional y también está la situación de las bandas. Todo esto son dos caras de la misma moneda. Hay que trabajar con todos los actores y también ocuparse de la situación de las bandas. Esperamos contar con el apoyo del grupo de expertos del Comité de Sanciones. También está la cuestión del flujo ilícito de armas que llega a Haití desde el exterior. Está claro que los delincuentes están utilizando los diferentes puntos de entrada. La UNODC indicó cómo están entrando estas armas, lo cual confirma que las armas llegan desde los Estados Unidos de América. Según la información de que disponemos, en las calles de Port-au-Prince hay personas con armas que fueron utilizadas por el ejército en Irak. En la primera mitad del 2022, la aduana se hizo con 112.000 unidades de armas pequeñas que iban camino a Haití y fueron decomisadas. El punto también es, el país es también un lugar de tránsito entre los Estados Unidos de América y el Caribe y América Latina. No se podrá frenar este flagelo si no participan los socios de los Estados Unidos de América. Así se podría frenar la situación en Haití. La señora Salvador tiene por delante uno de los trabajos más complicados. Esperamos que su experiencia le permita hacer frente a este legajo de Haití. Le deseamos la mejor de la suerte en este puesto de gran responsabilidad. Puede usted contar con nuestro apoyo. Voy ahora a reanudar como presidente del Consejo. Escucharemos ahora la representación de Haití por conducto de su ministro de Asuntos Exteriores. Adelante, caballero. Excelencias, señoras y señores embajadores, quisiera en esta ocasión felicitar a la Federación de Rusia por la presidencia que ocupa en este mes de abril en el Consejo de Seguridad y también agradezco la presencia de la ministro de Asuntos Exteriores de la República Dominicana. Quisiera felicitar cálidamente a la señora María Isabel Salvador, nueva representante especial del secretario general a la cabeza de la BINU, que recibe el Consejo de Seguridad en su seno para su primer comparecencia y presentación de informe sobre la situación en Haití. Expreso la esperanza de que se vea coronada de éxito su misión. Hago llegar asimismo mis agradecimientos a la directora ejecutiva de la UNODC y quisiera agradecer a Canadá por conducto de su representante permanente por su presencia. También hago llegar mis saludos a todos los presentes. Hoy intervengo en un momento en el que la situación de seguridad se ha deteriorado mucho en Haití, incluso en las últimas horas. Las escenas espantosas de violencias que se han dado en los altos de la capital
son expresión de la ira extrema de un pueblo exasperado que no quiere seguir supeditada a la violencia de las bandas. El espectro de que se den enfrentamientos violentos se hacen sentir y sus consecuencias podrían ser nefastas, como pueden imaginarse. Es preciso actuar sin demora, porque si no será tarde. Una vez más, quisiera hacerme eco del sufrimiento indecible de un pueblo, privado de su derecho fundamental a la libre circulación y a la seguridad, rehén de las bandas y de sus dirigentes. El informe del secretario general S-2023-274, expuesto de forma eximia por la representante especial, delinea una panorámica muy sombría de la situación. El gobierno hace suyo el llamado del secretario general en el cual se reafirma, y cito, que resulta imperioso desplegar una fuerza armada especializada o especial internacional, como lo explicara en la carta que le cursara el 8 de octubre de 2022 al presidente del Consejo de Seguridad S-2022-747. Sumándose al apoyo estratégico y de consulta de la BINU para fortalecer las capacidades de la policía, desplegar una fuerza de este tipo resulta clave para ayudar a las autoridades nacionales a ponerle coto a la violencia respecto de la población de Haití y también a las violaciones de los derechos humanos, contribuiría a restablecer el imperio de la ley y a crear condiciones de posibilidad para que se celebren elecciones creíbles. Fin de la cita. Señor presidente, hay 1001 motivos de preocupación. El uso sistemático y enceguecido de la violencia por parte de las bandas se ha transformado en un modus operandi. Los atentados, las destrucciones, las tomas de rehenes, los robos, los asesinatos, las violaciones son el modus operandi de las bandas delictivas que hacen imperar en el país un clima de terror generalizado. El alto comisionado de Derechos Humanos expresó su honda preocupación frente a la crueldad de las bandas que se extienden de forma descontrolada, lo cual conlleva graves violaciones de los derechos humanos, provoca desplazamientos masivos de la población y complejiza la situación migratoria. La Dirección de Protección Civil, así como también la Organización Internacional de Migraciones, calcula que hay unos 128.000 personas en situación de desplazamiento a raíz de la violencia a mano de las bandas en los últimos meses. Estos actos aterrorizantes repercuten también a los estados vecinos y de la región, sobre todo en lo que hace a la migración. Haití necesita de ayuda urgente porque está en peligro. Necesita ayuda para salir de esta situación por parte de la familia de las Naciones Unidas, para salir de esta turbulencia. Como miembro que somos de las Naciones Unidas, pedimos que se nos acompañe en este momento de tanta necesidad. Las promesas y anuncios de cooperación de nuestros principales socios son acogidas con agrado por el gobierno y por el pueblo de Haití, que esperan que se las lleve a la práctica. Sin embargo, por más importantes que sean, no son suficientes para responder a las necesidades actuales que nos impone la realidad. Por eso quisiera en este caso también felicitar a la Policía Nacional de Haití por su dedicación, compromiso y por la valentía de los agentes que día a día tienen que enfrentar a las bandas armadas sin tregua, poniendo en riesgo su propia vida a pesar de los recursos limitados de que disponen. En este contexto renuevo el llamado del primer ministro, Su Excelencia el doctor Ariel Henry, como fuera el caso en su correspondencia oficial del 7 de octubre de 2022, que dirigiera al secretario general para que luego fuera remitida al Consejo de Seguridad.
¿Acaso es preciso que recordemos el principio de solidaridad internacional y que este se encuentra históricamente integrado en la política exterior de Haití? Efectivamente, en numerosas ocasiones Haití dijo presente a los llamados de ayuda de pueblos hermanos, ya sea en América Latina o en el Caribe, en África, en Europa, para sumarse o ayudarles en su lucha legítima para la libre determinación o la emancipación política. El uso de la fuerza como primera etapa es indispensable para luchar contra las bandas, restablecer el orden y crear condiciones de posibilidad para el buen funcionamiento del Estado. El gobierno, sin embargo, es consciente de que el uso de la violencia legítima, justificada por sí sola, no es una solución definitiva. El desarrollo socioeconómico también hay que tenerlo en cuenta para poder arrancar de cuajo a la extrema pobreza, que es una de las fuentes de todos los males. Está claro que hay un vínculo entre la falta de desarrollo, la pobreza extrema y la existencia de las bandas. Las desigualdades sociales, así como también la repartición desigual de la riqueza en el plano nacional, han abierto una grieta entre las franjas de la población más necesitadas y la minoría pudiente, 5%, que controla el 90% de la riqueza del país. La extrema pobreza acentúa el desempleo juvenil, margina a aquellos que viven en los barrios más pobres, que se dejan convencer fácilmente por la delincuencia. Esta categoría justamente es un caldo de cultivo para el reclutamiento por parte de las bandas armadas que, lo que es aún peor, reclutan incluso a niños soldados. Según los cálculos, 80% de la zona metropolitana está bajo las garras o influencia de los grupos armados. Aterrorizan a la población, incluso los que viven en los barrios más pobres. Algunos actores políticos y económicos alientan y financian las actividades delictivas de las bandas para controlar más zonas y mantener el poder político, protegiendo así sus intereses mezquinos. Hay todo tipo de actividades ilícitas en curso. Este es un pesado legado que se deriva de una combinatoria compleja de factores socioeconómicos y políticos a los que se suman las epidemias, así como también los desastres naturales. De ello se deriva una contracción de la economía que a lo largo de los últimos 5 años ha registrado tasas de crecimiento negativos y una inflación descontrolada de más del 50%. Además, la crisis humanitaria se agrava y también cobra más envergadura la penuria de insumos básicos. Según los cálculos, 5 millones de personas están en situación de inseguridad alimentaria, lo cual es una cifra récord. Más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, con menos de $2 estadounidenses por día. Y además hay que tener en cuenta el cierre de los hospitales y el riesgo de crisis sanitaria grave. Las instituciones fuertes son el motor de la democracia. Para que funcionen con normalidad, es preciso contar con una buena gobernanza. Esto es clave para salir del marasmo. El primer ministro lo tiene claro y tiene por objetivo avanzar inexorablemente hacia un proceso de normalización de la esfera política, a pesar del desafío de seguridad que esto supone. En aplicación del acuerdo de diciembre de 2022 para un consenso nacional, se ha logrado avances importantes. El establecimiento del Alto Consejo de Transición y la conformación de la Corte de Casación, instancia suprema judicial, se pone el rumbo en la conformación de un Consejo Electoral Provisional, organismo independiente responsable de la celebración de elecciones. Se deben elegir a 8 consejeros electorales de una lista de 20 personas que fueron propuestos por diferentes sectores. El jefe de gobierno, doctor Ariel Henry, espera con ansias poner entre manos del presidente electo y de sus representantes legítimos el destino del país lo antes posible.
Paso ahora a referirme a las sanciones de las Naciones Unidas con arreglo a las resoluciones 2653. Las sanciones fueron impuestas por Canadá, los Estados Unidos de América, la República Dominicana, son de magnitud. Empiezan a dar sus frutos alentadores, si bien las bandas están envalentonadas y parecen hacerse con más poderío. Felicito al Comité de Sanciones por la labor que ha realizado y en este sentido quisiéramos alentar al grupo de expertos a darle un envío a sus trabajos, sobre todo para que se publique una lista de todos aquellos que alimentan la inestabilidad y que imponen violencia a la población, financiando a las bandas y la corrupción. La aplicación de las sanciones por parte de las Naciones Unidas cobrará un carácter universal con efectos tangibles. El gobierno, por otra parte, tiene por objetivo restablecer el orden público. Si la atmósfera está asignada por la seguridad y la estabilidad, hay que tener en cuenta que este es nuestro objetivo. Es realmente el elemento medular para la construcción de una arquitectura democrática que permita restablecer las instituciones y atender los desafíos socioeconómicos. Para lograrlo, el gobierno espera contar con una ayuda internacional a disposición de su Policía Nacional. El despliegue de la fuerza internacional resulta clave para ponerle coto a la violencia de las violaciones de los derechos humanos, restablecer el Estado de Derecho y crear condiciones conducentes a la celebración de elecciones creíbles. Lanzo aquí un llamado apremiante para que se brinde cooperación internacional que permita garantizar la seguridad en el país y que acompañe también desde el punto de vista financiero a mediano y largo plazo al país para atender la cuestión de desarrollo sostenible y garantizar la reinserción social de las franjas marginadas y mejorar las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población. A pesar del sufrimiento y de la desesperación, cobijamos la esperanza de que se pueda vivir en un futuro mejor, marcado por la libertad y la dignidad. En nombre de los niños y niñas que no pueden jugar y que están privados del derecho a aprender, en nombre de las mujeres y niñas violadas y de las familias de víctimas inocentes de la barbarie de las bandas, les exhorto a actuar. Es urgente, Haití no puede esperar. Muchas gracias al representante de Haití. En el uso de la palabra, el señor Roberto Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de la República Dominicana. Felicitamos por su presidencia en este mes de abril. Miembros del Consejo de Seguridad, señora María Isabel Salvador, enviada especial del Secretario General para Haití, señora Gada Wali, directora ejecutiva de la Oficina de Naciones Unidas para el Delito y la Droga, ministro de Exteriores de Haití, Jean-Victor Geneus, representante permanente de Canadá ante las Naciones Unidas, embajador Bob Bray. Deseo reiterar mis cálidas felicitaciones a la señora María Isabel Salvador por su designación para una misión tan esencial para la paz y la seguridad en la región, al tiempo de desearle éxitos en el desempeño de sus nuevas funciones. Le aseguramos la colaboración responsable y sostenida del Gobierno dominicano. Hoy nos reunimos una vez más para abordar la calamitosa tragedia que afecta gravemente la vida y la integridad física y mental de millones de haitianos, situación insostenible que no solo afecta a Haití, sino también a mi país, República Dominicana. Siendo tan catastrófica, esta situación aún no ha logrado conmover o sensibilizar a quienes deben tomar las decisiones finales en apoyo de los haitianos. Permítanme citar la reciente plegaria del Papa Francisco, abro cita: dirige tu mirada a Haití, que sufre desde hace tiempo una grave crisis social, económica y humanitaria, y apoya los esfuerzos de los actores políticos
y de la comunidad internacional para buscar una solución definitiva a los numerosos problemas que afligen a ese pueblo tan atribulado. Cierro la cita. Señor presidente, estoy convencido que no hemos estado hablando frente a oídos sordos, pero no entendemos por qué ha costado tanto tiempo para que este vital órgano haga lo necesario para cumplir con la reclamada ayuda solicitada por Haití. Existen ejemplos de otras iniciativas de apoyo a países en crisis, para los cuales la asistencia internacional no ha tenido que recorrer un camino tan sinuoso. Siendo honestos, nos inclinamos a pensar en la posibilidad de que, como dicen algunos, los países reciben atención en función de una estratificación diferenciadora. ¿Acaso el pueblo haitiano no es víctima de una agresión que está quebrantando la paz en la región? ¿No fue creada esta venerable organización precisamente para enfrentar situaciones atroces como la que atraviesa Haití? Hasta ahora han sido inútiles los repetidos ruegos formulados por las autoridades de ese país, reiteradas hoy aquí por el ministro Geneus, solicitando una colaboración efectiva para poner fin a la violencia. Las respuestas siguen siendo inadecuadas para ayudar al pueblo haitiano a recuperar niveles mínimos de normalidad. En este largo calvario, la situación humanitaria se agrava a tal punto que, según el último informe del Programa Mundial de Alimentos, que ha sido citado aquí en el día de hoy, el Integrated Phase Classification estima que para el periodo de marzo a junio actual, 19.200 personas están en la fase catastrófica de inseguridad alimentaria, la quinta. El 17% de la población, 1.650.000 personas, en la fase 4 de emergencia alimentaria y el 31%, 3 millones de haitianos, en la fase alimentaria de crisis, la 3. Prácticamente la mitad de la población haitiana atraviesa por una hambruna. ¿Cómo podemos permitir que ocurra frente a nuestros ojos una situación humanitaria tan escandalosa en donde los más vulnerables, niñas, niños y mujeres, son los más afectados? ¿Qué más tendrían que hacer las autoridades haitianas en cuanto a su llamado de asistencia para enfrentar a las bandas criminales principales responsables hoy de este desastre humanitario? Señor presidente, no desconocemos el importante trabajo del Comité de Sanciones que preside el representante de Gabón, el embajador Michel Biang, a quien reiteramos todo el apoyo del gobierno dominicano ante la futura visita del comité a nuestro país. También reconocemos la labor del panel de expertos del Comité de Sanciones, que recientemente inició sus labores en torno a la crisis haitiana. Por el contrario, mucho apreciamos los esfuerzos destinados a identificar los sectores que, dentro de Haití, alientan actividades criminales y contribuyen a la inseguridad. Ese esfuerzo, sin duda, contribuirá a establecer responsabilidades y, ojalá, a imponer sanciones eficaces. Por nuestra parte, el gobierno dominicano ha dispuesto prohibiciones de entrada a un número de ciudadanos haitianos con el fin de salvaguardar nuestra seguridad e integridad territorial y de esta forma apoyar los esfuerzos del Consejo de Seguridad. En ese mismo tenor, valoramos la reciente resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aprobando el nombramiento de un experto independiente de derechos humanos para Haití. Señor presidente, junto a estas medidas
faltarían otras que frenen definitivamente el foco de inseguridad que sabemos dónde se encuentra y cómo opera. En este sentido, quisiéramos hacer referencia al último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para el Delito y la Droga, refiriéndose al incremento alarmante en el tráfico de armas de fuego sofisticadas hacia Haití, así como de municiones, siendo este un ingrediente principal para el aumento de la violencia. Según el informe, sobre el cual nos ha ilustrado ampliamente la directora ejecutiva de ONUDC, la señora Ghada Wali, las pandillas han llegado a niveles nunca vistos, así como el tráfico de drogas, alimentando de manera descontrolada la crisis de inseguridad en Haití que desborda sus fronteras. Reiteramos, pues, nuestro llamado urgente a los miembros de este Consejo de Seguridad. No hay tiempo que perder. Por los medios que consideren pertinentes, apliquen las medidas requeridas para evitar el trasiego de armamentos y municiones hacia Haití. Señor presidente, la soberanía del Estado conlleva la obligación de proteger a su propio pueblo. Cuando un Estado no puede hacerlo plenamente y se pone en peligro la paz y la seguridad de una región, esta responsabilidad corresponde a la comunidad internacional. Se deben emplear los medios diplomáticos, humanitarios y de cualquier otra índole dentro de su competencia. En el caso de Haití, sus autoridades han solicitado reiteradamente una fuerza especial de apoyo a la Policía Nacional, algo que deviene urgente a la luz de lo que sigue ocurriendo en Haití. Hace una semana, unas 50 personas fueron muertas por bandidos armados en Source-Matelá, comuna de Cabaré, y antes de ayer, debido a la capacidad mínima con que cuentan las fuerzas del orden, unas 13 o 14 personas, presumiblemente miembros de una banda criminal, fueron linchadas en las calles de Puerto Príncipe. Estos trágicos episodios, que dramáticamente nos ha narrado hoy la representante del secretario general en Haití, María Isabel Salvador, hacen recordar dolorosamente situaciones en que la comunidad internacional no ha reaccionado con la suficiente diligencia para evitar desastres mayores. Señores delegados, lo dijimos en el pasado en este Consejo de Seguridad y lo reiteramos en el día de hoy. La situación en Puerto Príncipe es comparable a la de un conflicto armado interno, salvando la diferencia en este caso sobre la calificación de beligerante. De hecho, estamos presenciando hoy la disolución del Estado haitiano. El caso que nos ocupa no requiere mayores evidencias. Cualquier decisión que evada una asistencia efectiva urgente para Haití, medida propia y exclusiva de esta organización por mandato de su Carta y el derecho internacional, podría considerarse una abdicación de su responsabilidad. El Consejo de Seguridad no puede hacerse ajeno a ese reclamo. Muchas gracias.